Buenos días, bienvenidos al curso de Operaciones Unitarias 1. Para los que no me conocen, soy Esperanza Medina y estoy acá para vivir con ustedes esta aventura. Y empezamos con la primera clase sobre el tema diseño en ingeniería. Si bien ya les hemos mandado una exposición sin voz, pues ahora lo hago con voz para que complementemos, ¿ya? Ya han leído probablemente y hay preguntas, pero yo lo voy a explicar de manera que se consolide lo que ya han comprendido del tema. Empezamos entonces, enfoque sistémico y de procesos. Es importante precisar lo que se entiende por diseño en ingeniería. Operaciones unitarias y todos los cursos de carrera a partir del cuarto año, pues ya nos exigen dar un salto en el sentido de pasar a la realidad de los tubos de ensayo, de las experiencias micro, a lo que significa ya nuestra carrera, es decir, de plasmar procesos de transformación que puedan ser útiles y en efecto producir bienes y servicios. Entonces, frente a ese reto estamos desde las operaciones unitarias y conviene entender qué implica diseñar en ingeniería. Y por eso les hemos presentado aquí una primera definición que la da la Sociedad Internacional de Diseño Industrial, nada menos, ¿no? Que recoge experiencias a nivel mundo. Y señalamos que ellos consideran el diseño como una actividad creativa, en primer lugar, ¿no? Y en efecto, nosotros no podemos repetir historias, copiar modelos, en principio porque no es ético, pero sobre todo porque la realidad es cambiante y no se puede mantener una cosa permanentemente, proponer lo viejo, tenemos que crear de acuerdo a las exigencias del momento y de la perspectiva a futuro. Entonces, esta definición resalta, es una actividad creativa y además este aspecto, ¿no? Que constituye un factor principal de la humanización innovadora de las tecnologías. Qué importante eh, entendernos como ingenieros y nuestra práctica como una posibilidad de humanizar el mundo en que vivimos a través de la tecnología. Y es que lo que hagamos como ingenieros tiene que servir al crecimiento humano, al desarrollo de las personas, para bien, al cuidado del ambiente. Todo eso constituye humanización innovadora. ¿De qué? De las tecnologías, que es nuestro campo, ¿no? Entonces, un enfoque muy lindo que nos hace sentir capaces de ser actores transformadores muy constructivos y necesarios en el mundo de hoy. Muy bien, acá decimos que también el diseño en ingeniería es en sí mismo un proceso complejo porque involucra muchos aspectos y todos ellos interactuando. Eso es lo que define un espacio complejo. Diseñar lo es, ¿no? Y también hay que considerar que el objetivo, el producto del diseño, tiene que ser trascendente. ¿Qué significa? Que debe sobrepasar el momento presente y servir a futuro, ¿no? Tener un significado y un valor más allá del momento presente. Para ello es preciso dominar el conocimiento que está implicado. Entonces, ustedes ya están en cuarto año, han recorrido 3 años de la carrera, han acumulado conocimientos básicos, intermedios, manejan ciencias de ingeniería, la termodinámica, fenómenos de transferencia, balances, matemáticas, química, físico-química. Entonces, todo eso ahora se capitaliza, se potencia en la aplicación para generar propuestas tecnológicas. Pero si no dominamos ese conocimiento, vamos a tener vacíos que sobre la marcha tendremos que llenar.
esa va a ser una interferencia que la venimos detectando año tras año, pero que no es imposible de salvar, depende mucho de la dedicación y de la voluntad y el compromiso de cada uno por convertirse en profesional. Porque si no tenemos un dominio del conocimiento ingenieril, la verdad que es imposible hacer un buen diseño. Además, requerimos manejar fluidamente, dice allí, las herramientas ingenieriles. Hay varias herramientas que la ingeniería en general ofrece al profesional para hacer mejor su trabajo. Esa es la gran ventaja que tiene nuestra carrera, ¿no? Que como ingenieros tenemos múltiples herramientas que tal vez otras profesiones no las tienen para abordar mejor la resolución de problemas y la generación de propuestas. Entonces, esta lámina lo que nos quiere es resaltar y ubicar en el rol de ser diseñadores, ingenieros químicos. Bien, aquí vamos a ver la primera herramienta ingenieril de diseño, que es el manejo de sistemas. Usualmente, cuando se pregunta a uno qué es un sistema, bueno, sistema es un conjunto de elementos que están relacionados en función de un propósito. Por ejemplo, el sistema óseo, el sistema respiratorio. Ok, eso es un sistema, pero en términos generales, para otras aplicaciones. Para ingeniería y para propósitos de diseño, de investigación, el sistema se define como lo hace la termodinámica, ¿verdad? O como lo hace fenómenos de transferencia. Una porción del universo que se separa mediante un borde imaginario para ser estudiado, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de sistema que manejamos como ingenieros diseñadores. Y acá vemos en esta lámina cómo está el sistema, que es este espacio que voy a estudiar, que lo he delimitado con un borde blanco en este caso y que tiene adherido un entorno que pertenece a un determinado universo, ¿ya? Entonces, lo que nos importa aquí es saber elegir este espacio, porque si no lo elegimos bien, eh, en términos de lo que perseguimos con el diseño, pues el diseño va a salir completamente equivocado. Entonces acá se requiere experiencia, se requiere también entender bien de qué se trata, qué se va a hacer para poder seleccionar el sistema adecuado. Y fíjense que el borde es imaginario y es en el borde donde se va a realizar todo el estudio. Lo veremos más adelante también. Aquí se les presenta una ilustración, ¿no? Que es un módulo que lo tenemos en el laboratorio de operaciones unitarias, donde hay un caldero continuo que produce vapor. Ese vapor se bifurca, una parte va a un intercambiador de calor y la otra va a una turbina para producir un trabajo. En la turbina, el vapor que ha cedido fuerza se condensa y pasa a este tanque de almacenamiento de condensados. De igual manera, el vapor que ha ido a través del intercambiador de calor se ha condensado y se colecta en el mismo tanque. Del tanque, una bomba succiona el agua para inyectarla al caldero y que se vuelva a calentar. Entonces, es un circuito eficiente, ¿no? Porque está aprovechando en gran medida los materiales y el recurso energético. Ahora, acá tenemos varios sistemas, ¿verdad? ¿Qué decíamos que era un sistema? Una porción que yo separo para estudiar. Por lo tanto, puede ser el caldero que yo delimito con esta línea imaginaria y tengo el sistema caldero. También la turbina, el tanque mismo puede ser la bomba, el intercambiador, pero también puede ser un pedacito de tubería o puede ser una molécula de vapor. Todos ellos cumplen con la exigencia de ser una parte de un universo que yo separo para estudiar. Por lo tanto, aquí tenemos un infinito número de sistemas y elegirlos se hace complejo. ¿Cómo voy a elegir? Pues elegiré aquellos de mayor relevancia, aquellos que tengan, que cumplan una función
estratégica de transformación, etcétera, ¿no? Acá no nos preocupamos de cuál elegimos, simplemente estamos señalando que en este universo que constituye este módulo hay varios sistemas y están en interacción, ¿ya? Es importante ubicar qué sistema voy a seleccionar para estudiarlo y hacer un diseño, y eso va a depender del propósito del diseño. Muy bien. Tipos de sistemas. Ya conocen esto, sistema cerrado, abierto, aislado, ¿no? Y el diagrama lo explica muy bien. El sistema abierto, hay intercambio de energía y hay flujo de materiales. Quiero resaltar esto. Se trata de un flujo de materiales, no de una transferencia de masa. Aquí no habría transferencia de masa. La transferencia de masa es un fenómeno de transferencia que implica contar con una gradiente de concentración para que pueda ocurrir, ¿no? Un sistema es abierto y, sin embargo, no necesita tener transferencia de masa, puede tenerla. Pero lo que sí necesita es que haya flujo de materiales, ¿ya? Por favor, no confundir. Luego, el sistema cerrado no tiene flujo de materiales, pero sí intercambio de energía, y el aislado carece de ambos. Ahora, desde el punto de vista de su comportamiento en el tiempo, hay sistemas estacionarios como este, en el que el caudal de ingreso es igual al caudal de salida y por lo tanto no varía la altura en el tanque, en el tiempo es un estado estacionario. Acá no, acá no entra, solamente sale algo y obviamente se está descargando el tanque, está variando la altura y también va a variar el caudal. Es un sistema no estacionario, ¿ya? Entonces son los tipos fundamentales de sistemas que vamos a tomar en cuenta para tipificarlos en el momento oportuno, y eso nos va a determinar el modelo matemático que rige para ese caso. Continuamos con la herramienta ingenieril de diseño número 2, el enfoque de procesos. ¿Qué es un proceso? Un proceso tiene tres componentes, como vemos acá: entradas, salidas y operadores de cambio. La particularidad de un proceso es que lo que ha entrado sale distinto, ¿ya? Si es que sale diferente es porque ha habido algo allí que ha operado el cambio. Entonces, los operadores de cambio son los equipos, es la tecnología que permite que estas entradas salgan diferentes. Por ejemplo, si ingreso papas y salen chips, ha habido un cambio, varios cambios, varios operadores de cambio, ha habido un proceso, ¿no? Pero si ingresa la papa y sale la misma papa, por más que ha pasado por muchas manos, pero sale igualita, no ha habido un proceso. Un proceso implica un cambio y tiene estos tres componentes. El enfoque de proceso nos permite abordar la realidad de una manera sistémica, de una manera esquemática y muy efectiva, al separar, identificar qué está entrando, qué está saliendo y por qué cambió, ¿no? Si es que cambió, es decir, si ha habido un proceso, tiene que cambiar. Tenemos varios tipos de procesos, ¿verdad? Isotérmicos, isobáricos, que ya ustedes conocen y están explicados acá. Entonces, acá se les da un ejemplo, ¿verdad? Ya he dado alguno, pero en el caso del flujo de agua en un caldero, el agua entra fría y sale vapor o sale caliente, ¿verdad? Y el operador de cambio ha sido, pues, este intercambiador de calor, que puede ser caldero para producir vapor o simplemente un intercambiador de calor de tubo concéntrico, por ejemplo. Entonces, ahí ha habido un proceso, ¿no? He identificado las entradas, la salida y el operador de cambio. Hay otra herramienta ingenieril de diseño, la número 3, los balances a nivel de los bordes del sistema. Miren, nosotros cuando observamos la realidad, lo que vemos son objetos o son actividades, ¿no? Que las podemos describir
¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un lavadero que está limpiando una materia prima. O acá tenemos un tanque que está aprovisionando combustible a un quemador. Todo eso lo decimos con palabras, pero ¿en qué momento eso se traduce a expresiones matemáticas? En el momento en que identifiquemos un sistema y con él un borde y que hagamos un balance en el borde del sistema, sea balance de materia, balance de energía, balance de entropía, balance de exergía, balances. El balance ya nos pone en el terreno matemático. ¿Qué está entrando? Agua. ¿A qué caudal está entrando el agua? ¿No? El caudal tiene su fórmula, ¿verdad? Entonces, volumen al cubo sobre el tiempo. Ya estoy formulando una ecuación matemática. Y acá tenemos la ecuación general que todos la conocen, ¿verdad? Entradas más generación menos salidas me da la acumulación. Entonces, a través de los balances es que nosotros podemos traducir la realidad a al mundo matemático que nos permite manejar ecuaciones y por lo tanto tener modelos matemáticos para cada diseño que hacemos y eso nos va a permitir ir más allá, nos va a permitir interactuar con otros modelos matemáticos, con otros equipos, generar control de esos procesos, ¿no? Matemáticamente y a pasar a un manejo integral de la tecnología. Es decir, la matemática es el puente, es el lenguaje, es la herramienta fundamental. ¿Y cómo logramos entrar al mundo matemático? A través de los balances. Entonces, ya vemos que muy importante los cursos que han tomado antes, los de balance materia, balance energía, de fenómenos de transferencia, de termodinámica, todos esos cursos ya han operado balances. Lo que estamos haciendo ahora es recordar eso. Esto no es nuevo para ustedes, pero lo estamos resaltando porque en el curso de operaciones lo vamos a utilizar también para dar el salto tecnológico, es decir, para producir tecnología. Y eso es la ingeniería, ¿no? Entonces, muy importante que ganemos solvencia en el manejo de sistemas, porque es sobre el sistema que yo hago el balance, y por supuesto de aplicar el balance que corresponda. Muy bien. Hemos concluido con las tres herramientas de diseño fundamentales, ¿no? Pero vamos a entrar a las herramientas, hoy, perdón, son cuatro, ¿verdad? Este es el análisis de variables. Las variables son, como dice ahí, características de un fenómeno que puede adoptar distintos valores y que debe ser medida. En realidad, la ingeniería se reduce a identificar variables, medirlas y controlarlas, ¿no? Esas son la base del diseño, es la base de la tecnología. Entonces, las variables para el ingeniero son la vía para penetrar, compenetrar, comprender los fenómenos físicos y químicos, ¿no? ¿Cómo identificar las variables? ¿Cómo manejar estas variables? Pues el análisis de variables nos permite categorizarlas, nos permite relacionarlas para, en función de ese análisis, determinar cómo se están comportando los procesos y cómo se está comportando el sistema que está bajo estudio. Entonces, todo está conectado, ¿eh? Sistemas, procesos y variables unidos a los balances es la base del diseño en ingeniería. Tenemos tipos de variables que están allí. Las variables independientes son aquellas que por sí mismas se les puede determinar para que a su vez provoquen un efecto en otra variable que es considerada la dependiente, ¿ya? Estas variables independientes deben, por tanto, ser posibles de manipular para cambiar su valor y ver el impacto, ¿no?
Ahora, la variable dependiente es receptora, es una consecuencia, reflejo de lo que ocurre en el sistema, lo podemos ver en las variables dependientes. Esta variable interviniente es muy importante porque no está a nuestro alcance modificar, pero está determinando cosas. Un ejemplo claro de esta variable es la temperatura del agua que viene en la línea que nos llega, ¿no? Las líneas de Sedapar. El agua, esa temperatura depende de la temperatura del ambiente, depende de la tubería, que no están a nuestro alcance, ¿no? Y sin embargo, nos va a determinar la temperatura de enfriamiento, por ejemplo, en un condensador. En el momento actual, por el calentamiento global, la temperatura promedio del ambiente ha aumentado y por lo tanto también el agua que nos llega está por encima de lo que solía estar y entonces ya no enfría tanto. ¿Se dan cuenta cómo esa variable interviniente determina que yo vaya a tener que consumir más agua o vaya a tener que aumentar el área de transferencia para poder condensar? Entonces es por ello necesario identificarlas. La variable de control, aquella como dice ahí, que de alguna manera hay que mantener en determinados valores porque si no el sistema se desequilibra. La manipulable, en cambio, es la que yo puedo modificar a mi antojo o a lo necesario para que el sistema opere según lo previsto. Y la respuesta es semejante a la variable dependiente, pero dice más de lo que significa eso, ¿no? Yo hago una operación y la respuesta se traduce en variables que yo puedo monitorear, ¿no? Por lo general, hay correspondencia entre la variable dependiente y la variable respuesta, pero muchas veces las variables independiente y dependiente tienen a su vez especificaciones a las que se llaman variables indicadores. Entonces, los indicadores sí pueden tipificarse como variables de control, manipulable y respuesta o intervinientes, pero que son parte de las variables independiente o dependiente. Bien, hasta acá entonces las 4 herramientas ingenieriles de diseño.